Vamos a empezar entonces nuestra sesión de hoy. Buen día de nuevo para todos. El tema que vamos a tratar hoy es un poquito la actualidad financiera y económica que estamos viviendo a nivel global. Tenemos una situación algo complicada en algunos países y bueno, quienes operamos en el mercado de divisas pues no podemos ser ajenos a lo que está sucediendo y tenemos que tener un poquito de cautela al momento de analizar o escuchar ciertas digamos, opiniones de grandes analistas o lo que suele suceder en esta época que es siempre se genera una ola de pánico, ¿no? En el marco tradicional sobre el que descansó la estabilidad financiera siempre se habla de tres factores o elementos fundamentales. El primero es la supervisión de las instituciones financieras individuales. El segundo, la vigilancia en el sistema de pagos y el tercero, el seguimiento de la operativa en los mercados financieros. La reciente crisis financiera pues simplemente mostró estas deficiencias actuales y por tal efecto entonces no solamente se tiene un riesgo a nivel del sistema financiero, también a nivel de la economía real que viene afectando severamente el crecimiento económico y el empleo en varios países. ¿Me confirman si están viendo mis gráficos, por favor? No sé si lo están viendo correctamente. Parece que no. Vamos a revisar. Sí, ok, perfecto. Entonces estamos viendo bien los gráficos. Muy bien. ¿De qué se trata ahora? Luego del proceso de crisis que vivimos, se trata de buscar un marco de estabilidad financiera que trate de promover el crecimiento y el desarrollo económico en igual medida. ¿Qué es lo que sucede? Que este marco tiene que ser mundial, porque luego de la crisis pues se vio de manifiesto que hay una dimensión transfronteriza del sistema financiero, es lo que venimos percibiendo a través de todos estos años. Y tiene que ser integral porque requiere no solamente de una adecuada disciplina de mercado, sino también de un complemento de una adecuada política monetaria y fiscal en la mayoría de estos países. Es importante que cada una de esas políticas monetarias que implementen los países involucrados entonces tengan un objetivo primario siempre enfocados hacia la estabilidad financiera. Para todos es claro que existen economías que son más débiles que otras, que están viviendo procesos económicos diferentes y que luego de la crisis financiera en el 2008 pues han tenido recuperaciones o, como en otros casos, retrocesos de vuelta a recesiones que podrían volverse un poco más pronunciadas si el contexto general global económico que estamos viviendo no se unifica. En este marco entonces hay que ver qué fue o qué medidas están tomando estos bloques económicos para superar estas situaciones y esta inestabilidad que podemos estar manejando. Muy bien. Lo primero es Estados Unidos. Vieron que Estados Unidos fue, digamos, el artífice en cierta medida de lo que sucedió en el 2008, ¿no? En ese proceso de crisis. Ha venido en una recuperación muy lenta, las cifras así lo confirman, e incluso las entidades como la Reserva Federal, ustedes vieron hace pocos días la publicación de las minutas del FOMC, donde se evidencia que el crecimiento sí se viene generalizando, pero de una forma moderada. Por ejemplo, en las últimas cifras presentadas en el mes de abril, el IPC de Estados Unidos se mantuvo sin cambios. Si excluyéramos los precios de los alimentos y la energía, que son los más volátiles, la inflación subyacente durante el mes pasado fue cerca del 0,2% y se viene manteniendo en un valor promedio del 2,3% en los últimos 12 meses. ¿Qué nos está mostrando también? Que las ventas minoristas crecieron en el mes de abril el 0,1%. Y el gasto en los consumidores pues es más o menos un equivalente al 70% de la actividad económica y las ventas minoristas pues estuvieron solamente un 6,4% por encima de un año anterior. Estas cifras reflejadas en una realidad interna simplemente muestran, cuando uno habla de crecimientos del 0,2, 0,1%, pues son valores muy pequeños. En este momento Estados Unidos se enfrenta a lo que ha venido sucediendo años atrás, y es que durante los primeros meses del año el crecimiento
viene de una forma mucho más fuerte, mucho más segura, y luego empieza a desacelerarse, y es ahí donde no se logra, digamos, sostener el equilibrio, y ese crecimiento que se está esperando deba ser muy fuerte y muy sólido para lograr salir y ubicarte nuevamente en el momento económico que existía antes de esa crisis del 2008. ¿Por qué se teme, digamos, o por qué hay que estar atentos a estas cifras en Estados Unidos? Porque pues ellas nos van a mostrar un poquito ese crecimiento, cómo se va a ejecutar y qué nuevas medidas en esta política monetaria va a implementar la Reserva Federal. La Reserva ha sido muy exacta en su apreciación y siempre ha hablado de un crecimiento y de una recuperación, pero a un ritmo moderado, luego de la peor recesión que se había vivido casi 8 décadas atrás. Entonces, la palabra moderado lo que evidencia es que no se logra consolidar eficientemente ese crecimiento. En ese orden, ha sido muy clara la Reserva en que, por ejemplo, a nivel de medidas de política monetaria, pues el estímulo de las bajas tasas de interés que se vienen manteniendo desde diciembre del 2008 y que se ha manifestado según las últimas reuniones que se sostendrá así hasta finales del 2014, pues no han logrado generar un apetito inversionista mucho mayor que permita, digamos, acelerar ese crecimiento y mejorar las condiciones internas económicas. Es muy importante seguir los datos del Departamento del Trabajo. Vieron que hace unos días atrás conocimos lo que tiene que ver con el mercado laboral en Estados Unidos. Sin que las cifras fueran de todo muy favorables, obtuvimos una baja en la tasa de desempleo que actualmente está en el 8.1%, pero si ustedes ven, en este caso, las remuneraciones promedio de los trabajadores pues se mantuvieron sin cambios durante el mes de abril, con una caída de 0.1% en marzo. Y en los últimos 12 meses el salario real de los trabajadores viene bajando cerca del 0.5%. Eso lo que nos permite ver es que el trabajo o el mercado laboral, que es lo que debe dinamizarse en Estados Unidos para poder cumplir con ese ciclo económico, pues en realidad no lo hace de una forma eficiente. Incluso hemos visto y hemos leído en la mayoría de periódicos americanos, pues que empresas grandes, bancos grandes están recortando nuevamente personal de una forma muy fuerte, que es un temor importante dentro de la Reserva. Hay un factor climático venidero también muy interesante y hay que estar atento a ellos. Muchas situaciones económicas no solamente dependen de las medidas que el gobierno implemente, sino también de esos factores climáticos que son bien conocidos y que afectan el crecimiento y el desarrollo de algunas políticas que se espera manejar. Entonces, Estados Unidos viene mostrándose como una economía en recuperación, no al ritmo que debería, es claro, y las fuentes de gobierno pues así lo evidencian en su tono moderado al momento, digamos, de hacer algún anuncio. Ustedes ven la cautela con que incluso los miembros de la Reserva y los miembros del FOMS pues toman ciertos temas. No hay una, digamos, una alegría enorme cada vez que se publican ciertas cifras. Incluso se realizaron modificaciones durante la última reunión del FOMS. No se va a efectuar rueda de prensa como se venía efectuando en cada decisión de política monetaria, sino se va a implementar durante cada 3 meses. Entonces, la siguiente vez vamos a tener una intervención un poco distinta. Eso también un poquito para frenar las especulaciones. El temor o la principal pregunta es si en Estados Unidos se va a realizar un nuevo Q3. Ustedes ven que siempre días previos a la publicación de política monetaria, las páginas de informes y noticias pues se basan en este tema, ¿no? En realidad la Reserva no ha descartado esa opción, pero ha sido muy enfática en que todavía está evaluando el impacto que tuvo el plan Twist que se ejecutó unos meses atrás, y hasta que ese plan no evidencie que es totalmente necesario hacerlo, pues la Reserva no va a inyectar ese estímulo a la economía porque no lo considera viable. Entonces hay que esperar un poquito, es lo que estamos manejando, esperar un poco que las cifras vayan acorde con lo esperado, con las reservas, con lo que ha hecho la Reserva, ¿no? Si ustedes quieren hacer un seguimiento de cómo va día a día o cómo se implementa ese plan, pues simplemente entren a la cuenta
donde se maneja, en este caso el SOMA, que es la que en realidad ejecuta todas estas maniobras a nivel de política monetaria. Ahí van a encontrar cómo se están comportando los títulos de tesoro, los bonos y todo lo que se viene manejando en Estados Unidos, que es muy importante en este caso, porque nos darían la evidencia si la Reserva necesitaría o no ingresar nuevamente dinero a la economía. Más o menos se calcula que Estados Unidos pueda tener el mismo nivel en que se encontraba antes de la crisis, alrededor de en el 2017. Ya el sector financiero está totalmente restablecido. Ustedes ven que incluso algunas entidades a las que se le prestó dinero en el año 2008-2009 ya devolvieron ese dinero. Hay un sector muy importante que no se ha dinamizado como debe y es el sector de la construcción y los bienes raíces. Para ninguno es un secreto que en Estados Unidos debe dinamizarse el mercado de vivienda si queremos seguir ese proceso de recuperación de una forma consistente. Frente a las otras divisas, ustedes ya ven cómo se ubican algunos, el dólar frente a algunas cotizaciones, siempre será la moneda más importante. Y bueno, la economía se percibe en este caso con una mejora y es lo que el mercado, digamos, maneja en cuanto a otras economías, en este caso pues Europa, hablando puntualmente, que no se encuentra de una forma muy considerable ni muy saludable para los inversionistas. Esta es una gráfica y quería que vieran un poco la evolución de la prima de riesgo de Estados Unidos frente a Alemania, cómo viene desarrollándose, ¿no? Para nadie es un secreto que Estados Unidos, sin estar en unas condiciones totalmente óptimas, viene teniendo mejores resultados que el resto de las economías. Hay que estar muy atentos a un factor y no podemos olvidar que este es un año netamente electoral. El 6 de noviembre vamos a tener elecciones donde el presidente Barack Obama trata de manejar su reelección y donde evidentemente hay un factor político como en el resto del mundo que viene dominando antes que el factor económico, ¿no? Vieron que el fin de semana tuvimos una reunión del G8 en Camp David. Todos los presidentes, pese a ser muy amables y a tomarse muchas fotos, algunos vieron que incluso en partidos políticos, en partidos de fútbol, perdón, estaban participando miembros de la reunión. Fue muy claro el mensaje que envió el G8. Se espera que Europa solucione su problema a nivel de una austeridad presupuestal y fiscal, conjugando también con unas medidas fuertes y enérgicas de crecimiento. Fue la primera vez que se reunió el presidente electo François Hollande con el presidente Barack Obama, y bueno, los dos coincidieron en que aparte de la austeridad fiscal que está planteando Alemania, pues también se requiere obligatoriamente que haya medidas de crecimiento. Si ustedes se fijan, tenemos dos situaciones muy distintas al enfrentar el problema de crisis que se vive hace un tiempo en Estados Unidos con lo que se vive actualmente en Europa. Mientras Estados Unidos inyectó dinero para tratar de manejar ese crecimiento, Europa plantea solucionar la crisis solamente con una austeridad fiscal, un ajuste en los gastos que pues evidentemente genera un proceso complicado a nivel del interior de las economías y en la población completa. Como les decía, entonces Estados Unidos sigue firme. Es muy claro que el principal socio comercial es Europa en bloque y que no le interesa una desgregación de sus países y mucho menos una salida de Grecia de la zona euro y de la Unión Europea. Esa fue la conclusión de esta reunión de fin de semana del G8 que se tuvo. También se habló mucho del petróleo, de cómo manejar los precios del petróleo, se habló también de los procesos militares que se viven en Afganistán y en otros países. Y bueno, fue una reunión muy cordial, creo que no tuvo un impacto mucho mayor, ya todos conocemos el sentido y la política hacia dónde va de cada país miembro que estuvo allí, pero sí se trató de generar un sentimiento de unión en que se coincide en que Grecia no debe salir de la zona euro y que además del ajuste fiscal que se tiene que hacer en algunos países de Europa, pues es necesario implementar medidas de crecimiento. Creo que ese fue el ánimo que el presidente Barack Obama intentó manejar dentro de la reunión sin llegar a mostrarse de un modo muy intervencionista, ¿no? Es un poco el panorama que vivimos en Estados Unidos y es un poco lo que se espera frente al dólar, que sigue siendo la moneda refugio y la moneda más importante
en el mercado de divisas. Vamos entonces ahora con Europa. Creo que es el punto más fuerte y más álgido de lo que está sucediendo en las economías, ¿no? Dentro de los 17 países que conforman la zona euro, 8 están en recesión. Son España, Bélgica, Grecia, Irlanda, Italia, Holanda, Portugal y Eslovenia. A ellos podemos sumar entonces 3 países que no integran la zona euro, que son igualmente Gran Bretaña o Reino Unido, Dinamarca y la República Checa. Como ven, no es un panorama muy alentador, no es una situación fácil de manejar. Si pensáramos en lo que sucedió en Estados Unidos, pues obviamente es más fácil solventar una crisis a nivel de un solo país que a nivel de muchos, con condiciones económicas internas específicas y diversas, con necesidades distintas y con problemas diferentes e impactos diferentes en los mercados globales y la economía en general. Si ven, el panorama no es nada alentador. Sin embargo, no me gusta cuando se maneja cierto tono de pánico. Vemos que si nos devolvemos atrás en los conceptos técnicos de mercado, el pánico es un factor determinante al momento de invertir, ¿no? Y los mercados en esencia son especulativos, entonces una fase de pánico pues también es muy normal en este caso. Hay un factor político determinante en los problemas financieros que la zona euro viene presentando. Y es que, por ejemplo, si revisamos desde el 2010, 12 gobiernos de la Unión Europea perdieron las elecciones en sus países, o esos partidos políticos tradicionales fueron desbancados, digámoslo así. Vemos en este caso, por ejemplo, el partido Los Democristianos en Bélgica y en Holanda. En Irlanda el Partido Conservador también venció al Partido Republicano, que estaba en el poder desde 1997. Portugal y España pues sufrieron la misma suerte. Los conservadores vencieron a los socialistas en el país lusitano, y el expresidente pues José Luis Rodríguez Zapatero perdió ante Mariano Rajoy en España, como es ya de conocimiento de todos. En Italia y en Grecia las cabezas del Ejecutivo fueron sustituidas por gobiernos tecnocráticos, en este caso en Italia por Mario Monti y Lucas Papademos en Grecia. Vemos que la política ha sido un factor clave en esta situación de crisis en la mayoría de Europa. ¿Qué pasa en este caso? En el momento puntual, algunos países miembros de la zona euro, entonces, dentro de estos cambios políticos que vivieron, no desean continuar, digamos, teniendo las mismas medidas, manteniendo esos mismos planes fiscales, caso específico el de Grecia. La tranquilidad con el resto de países que también tienen una situación, digamos, fiscal muy difícil, es que España, por ejemplo, Italia, por ejemplo, Portugal, Irlanda, han manifestado continuar o estar de acuerdo con las políticas que el Banco Central imponga y la Unión y la zona euro determine. No es el caso de Grecia. Hace unos meses ustedes vieron que se necesitaba una inyección de dinero bastante amplia. Estuvimos especulando en el mercado muchos meses sobre si se iba a entregar o no. El Banco Central quería precisamente evitar llegar a este momento en el que el nuevo o la nueva organización política griega no desea o no piensa cumplir con esos pactos que ya estableció. ¿Qué ha pasado políticamente? Bueno, en Grecia se eligió a los miembros del Parlamento, se eligió quienes van a tomar decisiones importantes y no hubo un consenso el 6 de mayo, y los partidos, por ejemplo, de izquierda, como Syriza, que se opone al plan de rescate de la Unión, pues fue uno de los más votados en esas elecciones. Sin embargo, todos los partidos obtuvieron una votación que no permite tener una unidad de gobierno y que no permite tomar decisiones ampliamente por mayoría en el Congreso, digámoslo así. Entonces, ¿qué se viene haciendo? ¿Cuál es el siguiente paso a seguir? Es el 17 de junio vamos a tener nuevamente elecciones en Grecia. Mucho se especula sobre si en realidad el 17 vamos a tener o no un resultado, porque la mayoría cree que el 17 podría incluso no haber consenso tampoco y las elecciones no ser una solución al momento, ¿no?
Entonces, ¿qué ideas nuevas han salido o qué ideas surgen en el mercado? Es simplemente hacer una votación o pedirle al pueblo griego si en realidad desea continuar o no en el euro. Hay que hacer una claridad y es, en la mayoría de los partidos en Grecia han votado, o estos partidos de izquierda, digámoslo así, que no están de acuerdo con las medidas y el plan de austeridad que se le aplicó a Grecia para poder darle esta ayuda monetaria. No así, no han manifestado, la mayoría de ellos, que deseen salir del euro. Es un proceso muy especulativo. La mayoría de partidos coinciden en que se debería continuar con el euro, pero no están de acuerdo en las normas fiscales y los ajustes que Europa exige para Grecia. En Grecia son 11 millones de habitantes, es más o menos el 2% del PIB europeo. Entonces, si ven, no es un impacto tan elevado, digamos, a nivel de cifras. Hace unas semanas se especuló y vieron la intervención de un miembro del BCE sobre que se estaba elaborando un plan por si Grecia salía del euro. Vamos a ponerlo en tiempos reales. Hasta el 17 de junio tenemos elecciones. Después de ahí, el siguiente proceso será que ese partido político, si hay mayoría o no, empiece a votar y a tomar ciertas decisiones. Si no hay elecciones, si no hay consenso para lograr una mayoría que logre votar los proyectos de ley, entonces tendríamos que volver a unas nuevas elecciones o hacer lo que se conoce como el referéndum o una votación a nivel interno sobre si se desea continuar o no en el euro. ¿Qué es lo que pasa con este tiempo, digamos, de incertidumbre? Vemos que, por ejemplo, el lunes pasado salieron cerca de 700 millones de euros de los bancos griegos. Entonces hay una fuga de capitales importante y Grecia no se puede permitir, digamos, más allá de los problemas que tiene, seguir dándole espera y alargando el tiempo en tomar ciertas decisiones. Sin embargo, hay que ser consecuentes con algo. Una salida técnica de Grecia del euro es muy factible técnicamente, si lo dijéramos. Pero a nivel de gestión se hace muy difícil y es extremadamente complicado en este momento. Obviamente, las entidades gubernamentales europeas, pues lo que vienen haciendo es teniendo o ejerciendo una presión sobre Grecia para que vaya mucho más allá de no pagar sus deudas. Vamos a ver un poquito el caso hipotético en el que Grecia sale del euro. ¿Qué habría o qué sucedería inmediatamente? Primero tendría que volver a su moneda anterior, que era el dracma. En ese momento en que se genere el dracma, pues obviamente habría una devaluación muy fuerte de la moneda, producto de la presión del mercado. Existen varios factores. Uno, a nivel financiero, a nivel de mercados, que como veíamos es un riesgo muy importante y latente en toda Europa. Y es, Grecia dejaría automáticamente de pagar sus deudas, en este caso, las deudas adquiridas anteriormente ante el Banco Central Europeo, ante empresas privadas, ante el mismo gobierno, ante sus mismas entidades financieras. Entonces habría un descalabro en esa zona. Hay otro factor importante y es que para generar ese cambio de moneda, ese proceso, digamos, en Grecia no hay una máquina para imprimir billetes, sino solamente en el Museo de Atenas, ¿no? Entonces, ese proceso de la impresión de nuevos billetes tendría que hacerse fuera y tomaría varios meses. No existe una capacidad para imprimir billetes de una forma irracional e inconsciente. Eso toma varios meses de tiempo. Y mientras tanto, entonces, ¿cómo se haría esa transición de moneda entre el euro y el nuevo dracma, por llamarlo así? Leía ayer que en algunos lugares que algunos piensan incluso que lo que se haría sería tomar un euro y ponerle un sello y que dijera, este es un nuevo dracma, porque si nos vamos a esperar 3 o 4 meses en la impresión de nuevo dinero, pues obviamente hay un proceso económico muy complicado, habría una fuga de capitales importante y la solución sería mucho más compleja que el mismo nivel de endeudamiento y la misma situación que vive actualmente Grecia. Se especula que hay entonces 3 formas, o que habría 3 maneras
en Europa para que Grecia saliera. Uno sería hacerlo en forma muy brusca, digamos de repente, un viernes se cierra y en el siguiente fin de semana pues ya tenemos una nueva moneda. Eso traería unas medidas muy fuertes a nivel interno. Lo que quiero transmitirles hoy es que cuando uno trabaja en mercados tiene que ser un poco real y coherente con las realidades que ciertas medidas y ciertas situaciones pueden generarse, para no caer en esa fase de pánico y no entrar en esos momentos de mercado en que en realidad vamos a terminar perdiendo nuestras posiciones. Entonces imagínense si en su país de origen un viernes ustedes estuvieran con una moneda y el lunes tuvieran que implementar otra. ¿Qué pasaría con el dinero que tienen en el banco? Por ejemplo, Grecia perdería más o menos el 50% de la capacidad que se tiene de ahorro. Entonces, si usted tiene un dinero en su banco, perdería cercano al 50% del valor que tiene ahí ante la nueva moneda. ¿Qué pasaría con los inversionistas? Obviamente nadie querría entrar a un país que no cumple sus deudas. Finalmente Grecia entraría en una cesación de pagos y pues en la parte de crediticia y todo ese tipo de manejo pues sería un caos. ¿Quién generaría esta nueva impresión de billetes? ¿Qué pasaría con la inflación en ese caso? Se especula que solamente Grecia, digamos, podría a nivel interno generar condiciones económicas muy fuertes para otros países. ¿Por qué el miedo o el temor en este caso? Porque si Grecia sale de la zona euro, los otros países, digamos, toda la categorización de crédito, el nivel de financiamiento, la seguridad que tiene un inversionista al entrar a la zona euro y a la Unión, pues se desvirtúa. Entonces hay un riesgo sistémico que empieza a contrarrestar, digamos, esos países que están tratando de salir adelante y generar un mayor crecimiento. Entonces Reino Unido se vería afectado, Irlanda, España, Italia, que están ajustándose nuevamente. Entonces, ese es el riesgo mayor. Eso es lo que ustedes escuchan como riesgo sistémico. No se espera que países como España e Italia, que son tan grandes y tienen un impacto muy alto en Europa, pues salgan del euro. No sería una medida lógica. Pero sí, a nivel de financiación, a nivel de créditos como tal, pues ustedes verían que estos países tendrían un efecto muy negativo. Ya lo ven el viernes, por ejemplo, España logró poner sus títulos de deuda a 3 años, sí, el monto total se puso, pero la tasa, por ejemplo, de los bonos de tesoro de 3 años pasó de un 2,96 a un 4,06 en un solo día. Imagínense si Grecia ya no está en el euro y hay un problema financiero general. Entonces, ¿es posible que Grecia salga del euro? Sí, es muy posible técnicamente. ¿El mercado está listo para manejarlo? Me parece que no. Incluso Grecia tampoco está listo todavía para manejarlo. No podemos especular, digamos, este proceso no se va a dar antes del 17 de junio, incluso unos días después, cuando el nuevo gobierno, sí en realidad hay una coalición, y si se elige una coalición, que es lo más importante. Por eso ustedes escucharán de aquí a esas elecciones que habrá una serie digamos, conversaciones de un lado y del otro tratando de presionar un poquito a los políticos helenos para que logren un acuerdo y logren, digamos, respetar esa participación que se requiere y que Grecia siga y continúe dentro de la zona. El mismo Fondo Monetario Internacional ha anunciado en el último reporte que hizo hace unos días atrás que espera que la zona euro vuelva a una recesión con un crecimiento anual del menos 0,3%. Este proceso de crisis que se vive, obviamente, lo experimenta la población. Países como España y Grecia mantienen un desempleo, en el caso español, del 23,6%, y la población joven, más del 50% no tiene un puesto de trabajo estable. Las medidas económicas que han implementado los nuevos mandatarios han sido muy difíciles, muy duras. Hemos visto protestas en Grecia muy fuertes y en España igual, así como otros países
también rechazan este tipo de situaciones. Finalmente, si Grecia sale o no del euro, también así demore un poco o diga que no va a cumplir con los acuerdos establecidos con el BCE, al final tendrá que hacer el mismo ajuste. La crítica que se hace es que tomara una decisión tan radical un país como Grecia, para al final terminar haciendo lo que debe hacer, que es ajustar su plan de austeridad, hacer un recorte fiscal importante porque lleva muchos años gastando demasiado y necesita recortar ese gasto. Entonces, ese es como el esfuerzo de lo que se trata. El plan de ajuste fiscal me parece que llegó un poco tarde en Europa, pero bueno, ya varios países lo han venido implementando y han tenido buenas cifras. Durante el 2012-2013 no se espera que ninguna de las economías europeas en realidad logre un cambio mayor, un espacio, digamos, ideal. Se espera así más bien en algunos después del 2014, por ejemplo, que empiece a estabilizarse un poco la zona. Europa tiene 17 millones de desempleados y este es, como ven, el factor más importante, ¿no? Generar un marco de trabajo estable que le permita a las personas ajustar ese ciclo económico que se necesita. Si yo tengo un buen trabajo, puedo ahorrar, puedo adquirir bienes de consumo, puedo invertir, y si yo adquiero bienes de consumo, pues la economía se dinamiza, los procesos de manufactura también crecen, y bueno, el ciclo económico se cumple, que es lo que se requiere en este momento en esas economías. Hay dos políticas contrarias, digámoslo así, en este caso. Antes no, cuando el presidente francés era Nicolas Sarkozy, pues iba muy de la mano con la idea alemana de generar una salida a la crisis con una austeridad mucho mayor. Con el nuevo presidente electo, François Hollande, lo que se genera es una sensación de oposición un poquito entre estos dos mandatarios, que finalmente puede ayudar a Europa si se da un equilibrio entre no tener medidas tan fuertes y sí generar medidas que estimulen el crecimiento. Llevar de la mano estos dos factores que son los que se necesita equilibrar para lograr salir de la crisis. No sé si tienen alguna pregunta. En el 2016 se calcula que Francia tendrá el mismo nivel económico previo a la crisis. Se habla también de un plan Marshall que se podría poner en práctica en Europa también para inyectar una cantidad de dinero importante y estabilizar los mercados. Ustedes saben que en Europa hay dos fondos existentes. Uno, el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, y otro, el Mecanismo de Rescate Permanente. Estos dos fondos ya han sido, digamos, solventados por los miembros de la Unión. El Fondo Monetario también ha, digamos, apalancado estos dos fondos y están listos y previos a cualquier necesidad que tenga algún país de la Unión. En este caso, de lo que se trata un poquito es que ha sido digamos, valorado el efecto que podría tener en la exclusión de Grecia de Europa. ¿Sí? Es evidente que habría un impacto muy importante, habría una desestabilización de mercados, habría una reorganización también de toda la parte financiera, pero Europa y el Banco Central Europeo ya tienen previstas ciertas medidas en este caso. ¿Qué paso tenemos o cuál es el paso siguiente? En este caso, esperar al 17 de junio. Sería muy importante que Grecia lograra esa estabilización a nivel de políticas, y bueno, ya en ese momento podremos saber qué futuro le espera en realidad a Europa en este caso. Hay que estar atentos, el 23 de mayo es la siguiente reunión, y bueno, en este momento, por ejemplo, es crucial y vital estar atentos a las intervenciones de los miembros del BCE y los mandatarios de los distintos países, ¿no? Esta es un poquito la
la percepción que tenemos. El euro va a seguir debilitándose, obviamente sin medidas a la vista y en tiempo cercano de estabilización, pues va a seguir perdiendo valor frente a otras monedas. No hay que ser tan extremistas, ¿no? No vamos a manejarlo día a día, esa es mi sugerencia. Traten siempre de llevar el mercado cada día, no es momento para hablar de ciertos procesos que al final son solamente ilusorios porque no se tiene una realidad cierta. Sí se hablan, hay zonas como el 1.25, hay zonas como el 1.26, por ejemplo, que no están muy lejos de donde estamos y que son fáciles de manejar si estamos hablando de niveles operativos. Salgámonos un poquito de Europa y hablemos entonces ahora de China. Hace unos días atrás vimos que China viene desacelerándose, representa en estos momentos la locomotora de la economía asiática, ha tenido crecimientos muy fuertes, muy importantes, y bueno, sin embargo, viene los últimos meses perdiendo esa fuerza inicial que tenía. Estados Unidos ha presionado a China para que debilite su moneda y de esta forma perder un poquito de competitividad en el mundo y generar un poco más de crecimiento en las otras economías y que se vuelva más permeable a las importaciones norteamericanas. Australia es el principal beneficiario de ese crecimiento chino por ser vecino. Lo hemos visto en las cifras económicas que Australia nos presenta mes a mes y bueno, también ha estado frenándose como es lógico después de un crecimiento muy alto y bueno, se mantiene en un punto muy importante en este momento. El dólar australiano viene siguiendo los movimientos del oro que pues en los últimos años quintuplicó su valor, como ustedes lo han visto. Se habla del oro como un refugio ante la crisis. No son términos que me gusta implementar. Ya ven que las palabras aversión al riesgo, refugio, son palabras que para mí perdieron un contexto real y significativo en el mercado. Ustedes vieron hace unos días, JP Morgan reportó unas pérdidas bastante importantes en ciertos procesos o transacciones que se habían llevado con CFDs. Entonces hay que ir de la mano. Lo cierto es que sí, su valor viene creciendo muy fuerte durante los últimos años y a nivel de Asia, pues obviamente Australia es una economía muy importante que debemos seguir paso a paso. Las medidas con China, por ejemplo, las relaciones con China a nivel del resto de países son bastante cordiales. No es desconocido que las cifras económicas que se manejan en China pues son totalmente controladas por el gobierno y no se permite ningún tipo de objeción a las políticas monetarias que ellos manejan. Pese a ser una economía en crecimiento, pues las condiciones sociales internas chinas, igual que en India, son pésimas y un detrimento de la calidad de vida de sus pobladores pues es bastante notorio y esa es una de las críticas más importantes que le hace el resto de países a la economía asiática. Se espera que siga volviendo a decaer en los siguientes meses y que las cifras no sean muy buenas en ese caso. Seguimos con Japón. Ya la economía japonesa se encontraba en un estado muy complicado antes del tsunami y el terremoto del 11 de marzo del 2011. El negativo comportamiento que traía el Producto Interno Bruto, pues a nivel de la banca también, se veía, digamos, en la crisis económica que vivía Japón antes del terremoto. Obviamente una situación o un desastre natural de esta magnitud pues cambia las condiciones económicas internas y ahora pues las cifras se perciben de una forma mucho más favorable. Ustedes han visto hace unos meses atrás tuvimos el aniversario, por llamarlo de algún modo, y vemos cómo lugares se han recuperado totalmente en Japón. Para nadie es un secreto que la economía del sol naciente pues es muy dinámica en estos procesos y ha salido de muchísimas crisis. Les hablaba de Japón. Japón apoyó durante la última reunión a Europa, ha inyectado 60.000 millones de dólares para detener el contagio de la crisis de deuda de la zona euro. Eso fue una de las digamos, de las noticias dentro del G8 y es que Japón va a apoyar a Europa
para tratar de salir de esta crisis, igual que Estados Unidos, que también prometió una participación. El Reino Unido, ya haciéndolo de forma muy rápida, entró en recesión oficialmente el 25 de abril pasado. Tuvo una caída del sector de la construcción cercana al menos 3%, que tampoco ha ayudado, y en la industria manufacturera también sigue un trimestre en saldo negativo. ¿Qué impacto tendría la salida de Grecia? Pues se especula que si Grecia sale del euro, el Reino Unido estaría en recesión más o menos 2 años más, precisamente por el proceso de financiación que se volvería imposible a nivel de mercados, ¿no? Quería mostrarles ya para terminar, este es el ranking de las economías del mundo, lo publicó el Fondo Monetario en su informe anual hace unos días atrás. Esta es la categoría, y si ustedes ven los países miembros, pues obviamente hay algunos que incluso están en situación económica muy complicada. Fue una noticia alentadora en el caso de Latinoamérica que Brasil desplazara al Reino Unido como sexta economía del mundo. En Colombia estamos en el puesto 31, fíjense, Argentina 27, países como México están en el 14 y España, que aún estando en una situación económica tan difícil, pues está en el número 13. Esta es la proyección del Fondo Monetario para este año. Fíjense que, por ejemplo, en la zona euro aquí está ese menos 0,3% del que les hablaba para el 2012. O sea que el Fondo Monetario sí prevé una nueva caída en recesión de la zona euro. Estos son los datos estadísticos de Canadá, Reino Unido solamente el 0,8%, Estados Unidos solamente el 2,1%, Alemania solamente el 0,6%, Francia 0,5%, Italia menos 1,9%, incluso Italia tampoco tiene proyectado el Fondo Monetario que en el 2013 crezca más del menos 0,3%. Entonces, estas son las proyecciones reales. Si ven, hay cifras que no escandalizan al mercado, sí a algunas personas cuando están operando, pero en realidad no. Las entidades, digamos, que tienen que tomar ciertas medidas ya están previendo todas estas situaciones que vemos ahí. Entonces, por eso mi consejo es no meterse en esa ola de pánico que siempre se genera y que solamente nos hace perder en el mercado. Europa ha dicho que según el Fondo Monetario ha dicho que según nuestros pronósticos el crecimiento seguirá siendo débil, especialmente en Europa, y persistirán por algún tiempo los altos niveles de desempleo. En cuanto a los riesgos, sin duda la tensión geopolítica que afecta al mercado petrolero es uno de ellos. Sin embargo, el riesgo principal radica en la posibilidad de otra crisis en Europa. Se deberían tomar medidas para reducir los vínculos entre las entidades soberanas y sus bancos, medidas que pueden ir desde la creación de sistemas de garantías de depósito y resolución bancaria a escala de la zona euro, hasta la introducción de ciertas formas de eurobonos, como por ejemplo la creación de un mercado común de letras denominadas en euros. Esto es un tema muy importante que vamos a ir viendo después. Puede ser una muy buena solución para Europa. De momento, la atención debería centrarse en medidas que aumenten la demanda, sin embargo, en el futuro deben centrarse también en medidas que fomenten el crecimiento potencial. En términos más listos, la búsqueda tiene que enfocarse en reformas que produzcan efectos positivos a largo plazo, pero que en el corto plazo no depriman esa demanda. Este es el consejo, digamos, que emitió el Fondo Monetario hace algunos días atrás, y es lo que se espera que hagan los países en Europa para solucionar la crisis y estabilizar los mercados y estabilizar la economía global. Le respondía, no sé si alcanzaron a escuchar, a las personas que me preguntaban sobre si es recomendable operar en time frame cortos, y les decía que sí. La volatilidad es enorme. El dinero que ustedes ven que se mueve de un lado a otro, si se retiran 700 millones de euros de los bancos griegos, van a dar a otros lugares y a otras inversiones, y por eso el mercado se mueve con tanta volatilidad. Entonces sería absurdo pensar que podemos operar en periodos tan largos cuando en realidad nadie sabe lo que va a suceder. Creo que cuando se habla demasiado en el mercado, pues simplemente es ese proceso de especulación. No sé si escucharon que el viernes se negociaron 173.869 contratos a futuro de ventas en el euro dólar. Entonces, si ven la cifra es importante, la semana por eso terminó de esa manera.
y ante estos grandes movimientos de esos bancos, de esas inyecciones de capital, de esos traslados de fondos, pues obviamente nosotros que somos un margen muy pequeño, pues tenemos que estar mucho más atentos. Este es un poquito el resumen de lo que sucede a nivel económico global de esa actividad financiera. Mi recomendación es seguir atentos al desarrollo de ciertas noticias, no tanto a lo que algunos expertos hablen. Leía, algunos ven al euro dólar en 1.26, 1.25, no son zonas tan alejadas de donde estamos que pueden ser viables. Ya hablando de 1.18, pues me parece exagerado y me parece un movimiento que ni siquiera tiene un marco de tiempo completo, pese a que estamos esperando dentro de un mes elecciones en Grecia. Incluso otros hablan de 1.40, porque la solución se generaliza y Europa ya no está en crisis. Entonces, como ven, es más una opinión personal. Mi sugerencia, realicen un buen análisis técnico, estén atentos de las noticias que son muy importantes en esta época, fíjense en las páginas de las entidades de gobierno que toman las decisiones reales y finales y con base en ello siguen sus operaciones. Vayan día a día, operen de una forma muy tranquila, sin sobreapalancarse porque el mercado está haciendo movimientos muy bruscos. Y bueno, esa es como la recomendación que les podría dar. Si alguno quiere hablar un poco más profundo de otro tema, pues siempre ahí están mis datos de contacto. Mi Skype es Mónica Pepo, mi email es capitalesydivisas@gmail.com y mi MSN es monica_Pérez10@hotmail.com. Si tienen alguna otra duda, tenemos una sala de trading virtual si alguno quiere participar. Y bueno, entren a la página de Capitales y ahí les vamos a contar cómo hacer el proceso para entrar a la sala. Siempre hacemos operaciones en vivo, siempre hacemos un análisis diario de mercado y tenemos una muy linda comunidad. Muchísimas gracias a todos. Cuídense mucho, operen con cuidado. Recuerden que ni miedo ni codicia, solo trading. Y bueno, una buena semana de operaciones para todos. Un abrazo y un beso. Gracias, Vicky, de nuevo por tu apoyo y tu ayuda. Y bueno, un abrazo para todos. Adiós.